Mateo siempre había sido el tipo de hombre que encontraba consuelo en la estructura de una jornada bien cumplida. Para él, la honestidad no era simplemente un concepto abstracto, sino el suelo firme sobre el cual caminaba cada mañana al dirigirse a su pequeña empresa. Construyó su negocio con la paciencia de un artesano, colocando cada ladrillo con esfuerzo y asegurándose de que cada cliente recibiera más de lo que esperaba y que cada empleado fuera tratado como parte de su propia familia. Su oficina, con ese aroma constante a papel viejo y el crujir rítmico de los archivadores metálicos, era su santuario de estabilidad. Pero esa mañana gris, el santuario se convirtió de pronto en un escenario de pesadilla. Julián, su socio y el hombre que había sido su mejor amigo desde que tenían 5 años, no apareció a la hora de siempre. Al principio, Mateo pensó en un retraso trivial, quizás un problema mecánico o un asunto familiar menor. Pero cuando las horas pasaron y las llamadas al celular de Julián caían directamente al buzón de voz, un frío punzante comenzó a escalar por su columna vertebral. La realidad lo golpeó con la fuerza de un mazo cuando finalmente logró acceder a las cuentas corporativas desde su computadora personal. La pantalla mostraba una cifra que le revolvió el estómago de inmediato. Saldo cero. Pero el horror apenas estaba comenzando. Al profundizar en los registros digitales con manos temblorosas, descubrió una serie de transferencias realizadas durante la madrugada hacia cuentas en paraísos fiscales, todas autorizadas con las claves secretas que solo él y Julián poseían por contrato. Julián no solo había robado el capital operativo de toda la temporada, había solicitado líneas de crédito masivas utilizando la propiedad personal de Mateo como garantía, falsificando documentos con una precisión aterradora que solo alguien con décadas de intimidad y conocimiento de su firma podría lograr. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras el zumbido en sus oídos se volvía insoportable. No era solo la ruina financiera absoluta, era la demolición total de una vida basada en la confianza mutua. Julián, el hombre que había estado en su boda y que cargó a su hijo menor al nacer, lo había arrojado al abismo sin un solo rastro de remordimiento. El teléfono de la oficina no tardó en sonar de forma incesante, pero no eran las llamadas habituales de pedidos. Eran acreedores agresivos, voces anónimas y gélidas que reclamaban pagos inmediatos por deudas que Mateo ni siquiera reconocía legalmente. Las notificaciones bancarias de embargo comenzaron a inundar su bandeja de entrada como una lluvia ácida. Afuera de su despacho, el murmullo de sus empleados crecía con una tensión palpable. Eran personas que habían trabajado con él durante años y que confiaban plenamente en su palabra para pagar el alquiler de sus casas. Al verlos a través del cristal, Mateo sintió una oleada de vergüenza tan intensa que tuvo que cerrar las persianas para ocultar sus lágrimas. La confusión lo envolvía como una niebla espesa. No podía entender cómo el amor fraternal de toda una vida podía evaporarse para ser reemplazado por una traición tan fríamente calculada. Antes de que continuemos con esta historia de fe y resistencia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Solo en su despacho, el aire pareció escaparse por las rendijas de las ventanas selladas. Mateo sintió que las paredes se cerraban sobre él en un abrazo mortal. El sudor frío le recorría la espalda mientras el corazón golpeaba contra sus costillas como un animal herido en una jaula. Era un ataque de pánico debilitante, una tormenta de terror que lo dejaba sin aliento en medio del desastre más absoluto. En ese instante de oscuridad total, recordó vagamente las historias de su abuela sobre el Salmo 70, sobre aquellos que buscan el mal y cómo el alma puede sentirse avergonzada y confundida ante la malicia ajena. Esa sensación de ser humillado no era solo un texto antiguo, era su realidad física, una mancha que sentía imposible de limpiar frente a la sociedad. Se sentía desnudo ante un mundo que ahora lo juzgaría por los pecados de otro hombre, un hombre íntegro arrastrado al lodo por la mano que una vez estrechó con absoluta hermandad y amor sincero. Cuando finalmente logró reunir las fuerzas suficientes para salir de la oficina vacía, el sol de la tarde le pareció insultantemente brillante y ajeno a su dolor. Caminó hacia su auto con los movimientos mecánicos de un hombre que ha perdido el rumbo. Todo el trayecto hacia su casa fue un borrón de luces y sonidos distantes que no lograba procesar. Su mente solo podía pensar en Elena, su esposa, y en sus hijos pequeños que lo esperaban para cenar.
¿Cómo les explicaría que todo lo que tenían, su seguridad y su hogar, pendía ahora de un hilo invisible que Julián acababa de cortar con odio? Al llegar a su vecindario, el silencio de las calles residenciales le pareció una burla cruel a su caos interno. Estacionó frente a su casa, esa propiedad que tanto sacrificio les había costado pagar, y permaneció unos minutos en el vehículo tratando de ensayar palabras de esperanza que simplemente no existían. Al bajar del auto, algo blanco pegado con fuerza en la puerta principal llamó su atención de inmediato. Se acercó con pasos pesados, sintiendo que cada centímetro que avanzaba era una lucha contra la misma gravedad terrestre. Al estar frente a la madera barnizada, sus ojos se llenaron de lágrimas de pura impotencia. Era una notificación oficial de desalojo urgente, un papel frío y legalista que anunciaba el inicio de un proceso judicial debido al impago de las garantías que Julián había comprometido fraudulentamente esa misma semana. Dentro de la casa se escuchaban las risas de sus hijos y el sonido de Elena preparando la mesa, ajenos por completo al terremoto que acababa de derribar los cimientos de su existencia entera. Mateo se quedó allí, inmóvil, con la mano temblando cerca del picaporte de metal, sabiendo que al cruzar ese umbral, el mundo de su familia cambiaría para siempre, y que la oscuridad apenas estaba comenzando a descender con toda su fuerza. Mateo cruzó el umbral de su hogar sintiendo que el aire cálido de la sala era ahora un extraño que no le pertenecía. La calidez del recibidor, con sus fotografías familiares y el aroma a lavanda que Elena siempre mantenía, le pareció en ese momento un espejismo a punto de desvanecerse para siempre. Elena lo esperaba con una sonrisa que se desmoronó al ver la palidez cadavérica de su rostro y la rigidez de sus manos. La verdad, amarga y punzante, fue brotando de sus labios como un veneno que contaminaba cada rincón de la estancia. Al explicar que Julián no solo había vaciado las cuentas operativas, sino que había comprometido su propia casa mediante firmas falsificadas, el silencio que se apoderó de la cocina fue más devastador que cualquier estallido de ira. Elena se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con manos temblorosas, mientras la realidad de que sus hijos podrían quedarse sin un techo esa misma semana se asentaba entre ellos como una densa niebla de desesperación absoluta. No había ahorros, no había planes de contingencia. La traición de aquel hombre que consideraban un hermano había sido una demolición quirúrgica de su futuro. Al amanecer, Mateo intentó recoger los pedazos de su dignidad para librar una batalla que ya parecía perdida de antemano. Se vistió con su mejor traje azul, buscando en el espejo a aquel hombre de negocios respetado que solía ser, pero solo encontró a un desconocido con ojos hundidos y alma rota. Durante horas, recorrió las oficinas de antiguos proveedores y colegas con los que había compartido décadas de trato justo y apretones de manos sinceros. Sin embargo, la sombra de Julián se había extendido más rápido que sus propios pasos. En cada recepción encontraba miradas cargadas de una desconfianza hiriente o rechazos cortantes. Julián, en un acto de maldad final, había enviado comunicaciones sugiriendo que Mateo era el verdadero cerebro detrás de las irregularidades financieras. Su reputación, el activo más valioso que había construido con sudor y honestidad inquebrantable, estaba ahora manchada por una calumnia que no podía limpiar con simples palabras. Regresó a casa con los pies cansados y el corazón hecho jirones, sintiéndose un paria en la misma ciudad que lo vio crecer y prosperar. El destino, implacable y ciego, decidió que la ruina financiera no era prueba suficiente para su resistencia. Esa misma noche, la tragedia volvió a llamar a la puerta con el llanto agónico de su hijo menor. El pequeño comenzó a retorcerse de dolor, con una fiebre abrasadora que parecía querer consumir su frágil cuerpo en cuestión de minutos. Mateo y Elena, envueltos en un pánico ciego, lo llevaron a toda prisa a la clínica privada donde siempre los habían atendido, confiando en que al menos allí estarían a salvo. Pero la realidad los golpeó con la frialdad de un bloque de mármol. Al intentar procesar el ingreso, la empleada de la recepción les informó, con una indiferencia burocrática aterradora, que su seguro médico privado había sido cancelado por falta de pago hacía meses. Mateo suplicó, ofreció su reloj de compromiso, incluso gritó por una pizca de compasión, pero las reglas del hospital eran muros infranqueables para alguien sin fondos líquidos.
Tuvieron que trasladar al niño de urgencia a la sala de espera de un hospital público, un lugar saturado donde el dolor ajeno se respiraba en cada rincón oscuro. Sentado en un banco de metal frío y oxidado, rodeado de extraños que compartían su misma miseria, Mateo sintió que el alma se le escapaba del pecho por primera vez en su vida. A través de un cristal sucio y agrietado, veía a Elena tratando de consolar al niño en una camilla improvisada en el pasillo, mientras los médicos de guardia corrían de un lado a otro ignorando sus ruegos por atención inmediata. Fue en ese momento preciso, bajo la luz parpadeante de los pasillos lúgubres, cuando el hombre de fe que siempre había sido Mateo se rompió por completo. Se sintió abandonado por el cielo y por la tierra, un juguete del infortunio. ¿Por qué me has dejado solo en este pozo? Susurró hacia el techo manchado de humedad, cuestionando cada oración que alguna vez había elevado con devoción. La sensación de ser un náufrago en medio de una tormenta sin fin lo dejó vacío, convencido de que la oscuridad finalmente había ganado la partida, y que su vida entera había sido un engaño basado en una bondad que ahora no recibía recompensa alguna. El frío de la madrugada comenzó a filtrarse por sus ropas desgastadas, y Mateo, buscando un poco de calor humano, hundió las manos profundamente en los bolsillos de su chaqueta vieja de lana. Sus dedos tropezaron con un objeto pequeño, delgado y áspero, que se escondía en un rincón olvidado del forro roto. Con manos entumecidas por el invierno y el miedo, lo extrajo y lo desdobló con un cuidado casi reverencial, esperando encontrar solo un recibo inútil de algún gasto pasado. Sin embargo, lo que vio bajo la luz mortecina y amarillenta de la sala de espera fue la caligrafía temblorosa pero firme de su abuela, escrita en un pedazo de papel que el tiempo había vuelto quebradizo. Era un mensaje guardado desde su juventud, una herencia de fe que él había olvidado llevar conscientemente, pero que ahora, en el punto más bajo y oscuro de su existencia, parecía emitir un calor propio en medio de la gélida sala de espera, como si aquellas palabras antiguas hubieran estado esperando este preciso segundo de absoluta desesperación para revelarse finalmente ante sus ojos cansados de tanto llorar. Mateo sostuvo el papel entre sus dedos temblorosos, sintiendo que la fragilidad de la celulosa era un reflejo exacto de su propia alma en ese instante de quiebre absoluto. La luz fluorescente de la sala de espera parpadeaba con un zumbido eléctrico monótono, proyectando sombras alargadas sobre aquellas letras que su abuela había trazado con una devoción inquebrantable décadas atrás. Aquella caligrafía, que en sus años de bonanza él solía ver simplemente como un vestigio de una fe antigua y nostálgica, cobró de pronto una tridimensionalidad aterradora bajo sus ojos nublados por el cansancio. Apresúrate, oh Dios, a librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Las palabras no se leían como una sugerencia poética o un ruego pasivo, sino como un grito de auxilio visceral que parecía brotar desde las entrañas mismas de la tierra para sostener sus pies, los cuales ya no encontraban suelo firme. La urgencia implícita en el Salmo 70 se filtró por sus poros como un bálsamo de fuego, recordándole que existen abismos en la vida donde la paciencia no es una opción viable, sino un lujo que los que están a punto de ahogarse en la desesperación no pueden permitirse. Cerró los ojos con una fuerza tal que pequeñas estrellas de luz bailaron en su oscuridad interior, apretando el papel amarillento contra el centro de su pecho, justo donde el dolor físico de la angustia se volvía una presión insoportable. No hubo una liturgia formal ni una posición de manos tradicional. Su oración fue un rugido silencioso que hizo vibrar cada fibra de su ser, una comunicación directa y cruda con lo divino en medio de la miseria. Apresúrate, repetía mentalmente una y otra vez, con la ferocidad de un hombre honesto que se encuentra contra la pared y se sabe perdido. Mateo no le hablaba a una deidad distante y apática, sino que invocaba una intervención inmediata en el caos de los pasillos del hospital, donde el olor penetrante a antiséptico barato y el eco constante de los lamentos ajenos formaban una sinfonía de desolación. Sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos como arena fina en un reloj roto, y cada segundo que transcurría sin una respuesta tangible era una puñalada directa en el futuro de su hijo. La promesa bíblica de que aquellos que buscaban su mal fuesen vueltos atrás resonó en su mente como una campana de bronce golpeada con fuerza, otorgándole una extraña y eléctrica lucidez en medio del agotamiento extremo.
De repente, la vibración metálica de su teléfono móvil en el bolsillo de su pantalón rompió violentamente aquel trance espiritual. Al sacar el dispositivo con dedos torpes, vio que la pantalla mostraba la etiqueta de un número oculto, parpadeando con una insistencia casi malévola. Con el corazón martilleando contra sus costillas como un animal enjaulado, aceptó la llamada, sintiendo la frialdad del metal contra su oreja. Al otro lado de la línea, la voz de Julián emergió desde las sombras, sonando como una serpiente que se deslizaba entre las ruinas de su antigua amistad. No había rastro de la calidez o de la risa fraternal que habían compartido durante años. Solo quedaba un tono seco, cargado de una culpa que intentaba disfrazarse de pragmatismo. Julián le hizo una propuesta diseñada con una precisión cruel. Le entregaría una suma de dinero en efectivo de inmediato, lo suficiente para pagar la atención médica de su hijo y detener el desalojo de su hogar, pero con una condición innegociable. Mateo debía firmar un documento de exoneración legal, renunciando a cualquier denuncia penal y jurando silencio absoluto sobre el desfalco de la empresa. Era una salida rápida, un puente construido sobre la traición que prometía aliviar el sufrimiento físico de su familia al costo de sepultar la verdad para siempre. Mateo levantó la mirada y a través del cristal sucio que lo separaba de la zona de urgencias, observó a Elena. Ella sostenía la mano de su hijo con una devoción desgarradora, mientras el pequeño luchaba por respirar bajo la luz mortecina del hospital. El dilema moral se instaló en su garganta como un nudo de espinas punzantes que le impedían tragar. Por un lado, la justicia divina que acababa de invocar con el salmo de su abuela. Por el otro, la seguridad tangible de una suma de dinero que podría cambiar el destino médico de su hijo en ese mismo instante. La tentación de aceptar el trato con Julián era una fuerza gravitatoria casi insuperable, un susurro que le decía que la integridad no alimentaba a los niños ni pagaba las deudas. Se sentía como un náufrago que, tras pedir agua al cielo, recibía una copa llena de un veneno dulce que calmaría su sed inmediata solo para matarle el alma. ¿Es esta la respuesta a mi oración?, se preguntó con una amargura que le quemaba el pecho, mientras el silencio expectante de Julián al otro lado del teléfono pesaba más que cualquier acusación formal. La mano de Mateo comenzó a bajar lentamente en un gesto que presagiaba una rendición definitiva ante la necesidad. Estaba a punto de pronunciar las palabras que sellarían su pacto con la oscuridad, aceptando las migajas de lo que legítimamente le pertenecía para comprar un respiro temporal en medio de la tormenta. La desesperación le gritaba al oído que Dios se había tomado demasiado tiempo y que la ayuda pronta mencionada en el texto sagrado no era más que una metáfora de otros tiempos. Sin embargo, justo en el milisegundo en que sus labios se separaron para dar el consentimiento definitivo que lo encadenaría a la mentira de Julián, sintió una presión firme y cálida sobre su hombro derecho. Un hombre de unos 60 años, vestido con una chaqueta de lona sencilla pero pulcra, se detuvo a su lado de manera repentina. Mateo levantó la vista, completamente confundido y con la llamada de Julián aún activa, para encontrarse con unos ojos que desbordaban una serenidad que no pertenecía a ese hospital de agonías, mientras aquel desconocido se disponía a entregarle una noticia inesperada que alteraría el curso de su destino antes de que pudiera cometer el error más devastador de su vida. Mateo apartó el teléfono de su oreja por un segundo, con la voz de Julián aún goteando veneno desde el auricular, una oferta que sonaba a salvación, pero que apestaba a azufre. El hombre frente a él, aquel extraño que lo había interrumpido en el pasillo del hospital, tenía el rostro surcado por las arrugas de quien ha trabajado bajo el sol durante décadas, pero sus ojos brillaban con una gratitud que parecía fuera de lugar en aquel santuario de agonías. «Mateo, ¿eres tú, verdad?», preguntó el desconocido con una voz que recordaba a la madera seca crujiendo en una chimenea. Mateo tardó unos instantes en enfocar su visión, en rescatar un nombre del archivo de sus recuerdos más nobles que la crisis había intentado borrar. Era el señor Ramírez, un antiguo cliente, un pequeño agricultor que, 5 años atrás, había estado a punto de perder sus tierras por un tecnicismo legal y una deuda injusta. Mateo, en la cúspide de su éxito, no solo le había condonado una deuda comercial importante, sino que había pasado noches enteras reorganizando la contabilidad del anciano sin cobrarle un solo centavo.
simplemente porque era lo correcto. No me digas que no me recuerdas, muchacho. Tú me devolviste la dignidad cuando todos los bancos querían enterrarme, dijo Ramírez, ignorando la palidez cadavérica de Mateo. En ese preciso momento, las palabras del Salmo 70 volvieron a martillear en la mente de Mateo, pero esta vez con una entonación diferente, cargada de una autoridad eléctrica. Sean vueltos atrás, en pago de su afrenta, los que dicen, ea, él, ea, de Julián, esa burla disfrazada de ayuda providencial, esa trampa de seda que pretendía comprar su silencio y su integridad, se volvió de repente insoportable bajo la luz de la bondad del anciano. Mateo sintió que el papel de su abuela, todavía arrugado en su mano, emanaba un calor que le devolvía la espina dorsal. Miró hacia la pantalla del teléfono, donde la llamada de Julián seguía activa, y con una determinación que no sabía que aún poseía, se llevó el aparato a los labios. «No, Julián», sentenció, y su voz no tembló lo más mínimo. «No voy a firmar nada. No voy a ser cómplice de tu cobardía para salvar mi pellejo. Dios se encargará de lo que viene, pero yo no me arrodillo ante un ladrón por miedo a la pobreza». Antes de que el traidor pudiera articular una sola réplica, Mateo cortó la comunicación, sintiendo cómo un peso invisible pero titánico se desprendía de sus hombros. Una paz que sobrepasaba todo entendimiento comenzó a llenar el vacío de su estómago, a pesar de que su cuenta bancaria seguía en cero, y el futuro era un muro de sombra. El señor Ramírez, sin conocer los detalles del drama telefónico, le estrechó la mano y le explicó que estaba allí visitando a un pariente, pero que ver a Mateo era una señal para devolverle el favor. Aunque el anciano no tenía la fortuna necesaria para saldar la deuda millonaria, le ofreció el contacto de una cooperativa de crédito que él mismo dirigía ahora, una entidad que valoraba la reputación por encima de los algoritmos bancarios. Sin embargo, la realidad material seguía siendo implacable y el tiempo no se detenía. Mateo se despidió del anciano y se dirigió a la delegación de policía con la esperanza de que su denuncia oficial, ahora sin las cadenas del chantaje de Julián, activara una búsqueda inmediata. Pero la burocracia era un desierto frío. Los oficiales, tras escuchar su relato, le informaron con una indiferencia burocrática que no había rastros del paradero de Julián. El hombre se había esfumado en una red de cuentas fantasma y movimientos internacionales diseñados para el olvido. El mal parecía haber ganado la partida por goleada y el desalojo era una sentencia que se cumpliría al amanecer. Al caer la noche, Mateo regresó a su casa, donde Elena lo esperaba con los ojos enrojecidos de tanto llorar sobre cajas vacías. La salud de su hijo se había estabilizado ligeramente, pero el seguro médico seguía cancelado y la deuda del hospital crecía por minutos. El silencio en el hogar era espeso, solo roto por el roce del cartón contra el suelo. Estaban empacando lo poco que les quedaba. Mateo guardaba libros y recuerdos, preguntándose si su negativa a Julián había sido un acto de fe heroico o una imprudencia imperdonable hacia su propia sangre. «Son avergonzados y confundidos los que buscan mi vida», susurraba entre dientes mientras cerraba una caja de juguetes. Eran las 3 de la mañana cuando el silencio fue destrozado por una serie de golpes violentos contra la puerta principal. No era un toque educado, era un estruendo desesperado que hacía vibrar las bisagras, como si el mismo destino estuviera exigiendo entrar por la fuerza en la hora más oscura de la madrugada. El estruendo violento en la puerta principal no solo sacudió la madera antigua, sino que pareció fracturar el último resto de calma que todavía quedaba en aquella casa sumida en penumbras. Elena se aferró al brazo de Mateo con el rostro pálido, sus ojos reflejando el pánico absoluto de quien espera el golpe final de una tragedia que no termina. Mateo, con el corazón martilleando en su pecho con una fuerza ensordecedora, caminó hacia la entrada con pasos pesados, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies. Al abrir, no encontró a los agentes judiciales ni a los acreedores que tanto temía. Allí, apoyado pesadamente contra el marco, estaba Julián. Pero no era el hombre arrogante y victorioso de antes. Su camisa de seda estaba desgarrada y manchada de sangre. Su rostro presentaba un hematoma violento que le deformaba la expresión y su respiración era un silbido agónico de terror. Julián cayó de rodillas en el umbral, mirando hacia la calle con una paranoia que bordeaba la locura, temiendo que las sombras lo arrastraran al abismo. «Me van a matar, Mateo. Me han traicionado.
balbuceó Julián con la voz rota por un sollozo seco que parecía nacer del alma misma. Los socios criminales con los que planeó el robo no tenían intenciones de repartir el botín, y él se había convertido en un estorbo peligroso. En el mundo de la traición, el traidor siempre acaba siendo la presa más débil del bosque. Mateo sintió una oleada de fuego recorrerle las venas, una mezcla de ira antigua y asombro ante la estrepitosa caída de su enemigo. Allí estaba el hombre que había destruido su reputación, el que había puesto en peligro la salud de su hijo, y el que los había condenado a la miseria absoluta sin remordimiento. La tentación de cerrar la puerta y dejar que la noche devorara a su antiguo mejor amigo fue un susurro venenoso que recorrió su mente cansada. Podía simplemente no hacer nada y dejar que el mundo cobrara su propia deuda sangrienta. Sin embargo, en ese instante de juicio privado, el eco del Salmo 70 resonó en su conciencia. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Mateo comprendió que no podía buscar a Dios y alimentar al mismo tiempo el odio que lo convertiría en un reflejo de su verdugo. Con un gesto firme y compasivo, tomó a Julián por los hombros y lo arrastró al interior de la casa, protegiéndolo de los peligros invisibles del exterior. Elena retrocedió horrorizada, pero Mateo le pidió con la mirada que confiara en él en este último acto de fe desesperada. Mientras Julián se desplomaba en el sofá, Mateo marcó el número de las autoridades. No lo hizo para salvarlo de sus pecados, sino para que la verdad saliera finalmente a la luz bajo la justicia divina y humana que tanto había invocado en sus oraciones silenciosas. Mientras esperaba la llegada de la patrulla, Mateo buscó el botiquín entre las cajas de mudanza acumuladas en la sala. Sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora se movían con una precisión asombrosa, limpiando las heridas del hombre que le había clavado un puñal en la espalda con total saña. Era un acto de rectitud que desafiaba toda lógica, demostrando que su fe era un escudo más sólido que cualquier cuenta bancaria. Julián, abrumado por la compasión inesperada de su víctima, comenzó a desmoronarse emocionalmente frente a él. El peso de su traición se volvió más insoportable que las heridas físicas. «Lo escondí todo en activos digitales, Mateo», confesó entre espasmos de dolor. «Pensé que en cuentas encriptadas nunca podrían rastrearlas. Tengo las claves aquí, en este pequeño dispositivo. Llévatelo, recupéralo todo antes de que ellos lo encuentren y destruyan el rastro para siempre. Por favor, perdóname». Julián sacó un dispositivo de su bolsillo que contenía el futuro y el esfuerzo de toda la vida de Mateo. En ese momento, las luces de las patrullas comenzaron a rebotar contra las paredes desnudas de la sala, anunciando que la impunidad había terminado. Los oficiales entraron y detuvieron a Julián, quien no opuso resistencia alguna, entregándose con la resignación de un hombre derrotado. El inspector a cargo tomó el dispositivo y, tras unos minutos de tensión insoportable, confirmó que los fondos estaban allí, intactos y recuperables. El alivio inicial fue inmenso, como si el aire volviera a entrar en sus pulmones por primera vez en días. Sin embargo, la realidad material volvió a golpearlo con la frialdad de la ley. Al comunicarse con el banco para detener el desalojo programado para apenas 2 horas después, la respuesta fue una pared de piedra burocrática. «Señor Mateo, aunque el dinero haya sido localizado, el proceso legal para desbloquear esos activos tardará semanas», explicó el oficial con pesar. Mateo miró el reloj. Eran las 4 de la mañana. El camión de mudanzas llegaría puntualmente a las 6 para sacarlos de su casa. Tenía el tesoro en sus manos, pero la puerta de su hogar seguía cerrándose irremediablemente. La ayuda había llegado, pero el reloj seguía siendo su enemigo más feroz. Mateo observaba las manecillas del reloj de pared con una fijeza casi hipnótica, sintiendo que cada segundo era un grano de arena que se escapaba de un reloj de cristal roto. Eran las 4:15 de la mañana. El dispositivo que contenía toda su vida, su esfuerzo y el futuro de sus hijos descansaba sobre la mesa de la cocina, custodiado por un oficial de policía que tomaba notas con una parsimonia desesperante. Aunque el tesoro financiero había sido recuperado físicamente, la burocracia bancaria y judicial se alzaba todavía como un muro infranqueable ante ellos. 2 horas, susurró Mateo para sí mismo, mirando a Elena, quien permanecía sentada en una de las cajas de cartón, con el rostro hundido entre las manos.
El camión de mudanzas no entendería de confesiones nocturnas ni de milagros digitales. Ellos solo obedecían una orden de desalojo firmada por un juez semanas atrás. Una sentencia fría que estaba a punto de ejecutarse. Fue entonces cuando un hombre de aspecto cansado pero mirada aguda, el abogado de oficio que había sido asignado para procesar la detención de Julián, se acercó a Mateo. Se llamaba Santiago, y durante las últimas horas había observado en silencio la integridad inquebrantable de aquel hombre que, a pesar de haber sido traicionado, había mostrado compasión por su verdugo. Santiago no era simplemente un burócrata más. Era un profesional que aún creía en la justicia como una fuerza viva y restauradora. Movido por una urgencia que no figuraba en sus manuales de procedimiento, el abogado sacó su teléfono personal y comenzó a realizar llamadas frenéticas a sus contactos en el juzgado de guardia. Explicó la situación con una pasión inusual, detallando la confesión espontánea de Julián y la recuperación física de los activos robados. Argumentó que permitir el desalojo bajo estas nuevas circunstancias sería una injusticia manifiesta que el sistema legal no podría reparar fácilmente después. Mientras el abogado luchaba en el frente legal contra el reloj, el teléfono de Mateo vibró con insistencia. Era el hospital. Por un segundo, el miedo le paralizó el corazón, temiendo que la fragilidad de su hijo menor hubiera cedido finalmente ante la tormenta. Pero la voz de la enfermera al otro lado de la línea no traía dolor, sino un asombro genuino. Señor Mateo, no sabemos cómo explicarlo, pero los niveles de su hijo se han estabilizado de forma drástica en la última hora. La crisis ha pasado totalmente. El médico dice que es como si su cuerpo hubiera decidido luchar con una fuerza nueva, justo cuando más lo necesitaba. Mateo cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. La ayuda pronta que había implorado al recitar el Salmo 70 estaba manifestándose no como un evento aislado, sino como una cadena de misericordias que se entrelazaban perfectamente en la oscuridad de la madrugada. A las 5:55 de la mañana, justo cuando el motor del pesado camión de mudanzas se escuchaba doblando la esquina de su calle, el abogado Santiago levantó el pulgar con una sonrisa exhausta. Había logrado lo imposible. Una orden judicial de emergencia, dictada vía telefónica y ratificada de inmediato por el juez de guardia, que suspendía cualquier acto de desalojo contra la propiedad de Mateo. El oficial de justicia que llegó minutos después, preparado para ejecutar el lanzamiento, tuvo que leer 3 veces el documento digital antes de ordenar al camión que se retirara. Mateo y Elena se abrazaron en el umbral de su puerta, ya no como fugitivos de la miseria, sino como dueños legítimos de su destino, mientras el sol comenzaba a teñir de oro el horizonte de la ciudad. En los meses siguientes, la noticia de la integridad de Mateo se extendió como un reguero de pólvora por todo el sector empresarial. Aquellos clientes que habían dudado de él, influenciados por las mentiras de Julián, regresaron con una lealtad renovada y profunda, avergonzados por su falta de fe inicial. El antiguo cliente que Mateo había ayudado años atrás no se limitó a un saludo cordial. Intercedió personalmente ante los proveedores para que le otorgaran líneas de crédito preferenciales, permitiendo que la empresa renaciera con una solidez que nunca antes había tenido. El negocio de Mateo no solo volvió a operar, sino que se convirtió en un símbolo regional de resiliencia y honestidad en medio de un mundo que a menudo premia el engaño. Una tarde tranquila, Mateo se sentó en el jardín de su casa, viendo a su hijo correr y jugar con una vitalidad que parecía un sueño inalcanzable apenas poco tiempo atrás. Elena salió con una bandeja de té y se sentó a su lado, colocando sobre la mesa el viejo trozo de papel amarillento que la abuela le había entregado en su juventud. Mateo lo tomó con una reverencia sagrada. Al leer nuevamente las palabras del Salmo 70, «Apresúrate, oh Dios, a librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme», comprendió que la urgencia divina no siempre coincide con nuestro reloj humano, pero siempre llega en el instante preciso para evitar el colapso definitivo del alma. La oración rápida no era una fórmula mágica para obtener deseos, sino un grito de auxilio que alineaba el corazón del hombre con la soberanía y la prontitud de Dios. Ya no había rastro de la vergüenza y confusión que el Salmo mencionaba al principio de su tragedia. En su lugar, había una paz profunda, una certeza de que ningún rincón de su vida estaba fuera del alcance de la mano protectora del Creador. Julián enfrentaba su proceso legal en prisión,
Y aunque Mateo sentía una lógica tristeza por la caída de su amigo de la infancia, sabía que la justicia era el cimiento necesario para cualquier verdadera redención. Mateo miró hacia el cielo infinito, donde las nubes se desplazaban rápidas bajo el viento de la tarde, y sintió un agradecimiento que las palabras apenas alcanzaban a cubrir. La victoria real no fue solo haber recuperado su casa o sus finanzas. La verdadera victoria fue haber mantenido la rectitud cuando todo indicaba que el mal había ganado. Porque al final, la justicia de Dios es efectiva, y su socorro, aunque parezca demorar en la angustia, siempre llega con la fuerza de un amanecer que ninguna sombra terrenal puede detener.